Aquí comienza Misión Éxito. Misión Éxito. Liderazgo con propósito. Señoras y señores, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, porque esto se ve en todos los países, gracias a Dios. Muy amable por los mensajes que siempre nos llegan por diferentes medios. Ahora, como la electrónica en el mundo está surgiendo y es más fácil, nos acerca más, pues eso nos da motivo para agradecerles su vinculación a este programa Misión Éxito. Hoy nuestro director nos va a sorprender con un tema, un título supremamente curioso: el aprendizaje invisible. ¿Qué es eso del aprendizaje invisible? Y tenemos un invitado especial, la segunda parte, sobre este gran empresario que se ha dedicado ahora al multinivel o al mercado en red, que es Julián Loaiza. Y la sección de María Pau, de los jóvenes, y también las promociones. Pero vamos entonces con, ¿qué es eso de aprendizaje invisible? Carlos, bienvenido. Bueno, muy bien. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Ya la gente estará cansada de escucharnos decir eso, pero nos toca por claro, cortesía con nuestros televidentes, ¿no? Sí, claro. Gracias a Dios tenemos una sintonía impresionante, Alfonso. Los comentarios han sido de verdad espectaculares. O como dicen en Costa Rica, pura vida. Pura vida. Pura vida. Y de verdad quiero decirle que muy pronto vamos a entrevistar a una líder que vive en Nueva York. Fue una líder que llegó a uno de los niveles más altos de la compañía. ¿Es colombiana? Vive en Nueva York, pero no, es ecuatoriana. Ecuatoriana. Vive en Nueva York, desarrolla con mucho éxito el negocio de nuestro aliado estratégico de Oriflame. Y muy pronto la vamos a entrevistar. Sí. Y hace el negocio por internet, Alfonso. Porque ella vive en Nueva York. Sí, claro. Entonces es algo apasionante. Hace el negocio por internet. Por internet. Ese es el que me gusta. Me gusta ese tema, el negocio por internet. Claro, eso lo vamos a tener. Qué bueno, es una herramienta. Y vamos a ir manejando varios temas. Es una herramienta. Y entonces, eso tiene que ver con el aprendizaje invisible. Es decir, que tiene éxito. Tiene éxito. A ver, por internet, pero por internet. Por internet. Bueno. A ver, ella tuvo éxito viviendo en Ecuador. Sí. Pero el sueño de ella era irse a vivir a Estados Unidos. Y dejó todo por irse a vivir a Estados Unidos. Y empezó de cero después de 8 años. Otra vez el negocio. Y lo ha hecho solo por internet. Por internet. Sí, y la vamos a tener muy pronto. No, Mauricio, ya toca extraerla de Bucaramanga. ¿Será? Claro. Que sí. Es la clave, viejo. Es una mujer extraordinaria. Entonces, todo esto tiene que ver. ¿Por qué toqué ese tema, Alfonso? Sí. Porque todo esto tiene que ver con el aprendizaje invisible. ¿Qué es el aprendizaje invisible? El aprendizaje invisible es la capacidad. ¿El título lo colocó usted o no, eso existe? Existe. El libro tal vez aprendizaje. No, voy a darle los nombres porque los nombres son de dos personajes. Sí, claro. Que son uno, John Moravet, que es un estadounidense, y un mexicano que se llama Cristóbal Cobo, que son aprendizaje invisible. Dos seres humanos de diferentes continentes y países, y lo que empezaron a investigar, Alfonso, es que hay gente en el mundo que está triunfando y nunca ha ido a una universidad. No, ahora, ellos son, yo le puedo dar fe de eso. Ellos son preparados. Yo le puedo dar fe de ellos eso. son, de hecho vamos a colocar el nombre para que el que quiera investigar, porque son personas muy preparadas, han hecho miles de especializaciones. Yo le puedo dar fe de eso a usted. Estamos totalmente de acuerdo. En el sentido de que sin ir a la universidad, además porque de los 300 y pico invitados que tuvimos en un programa de liderazgo, de esos, ninguno tuvo éxito por ir a la universidad. Ninguno. Ok. Pero lo que quiero decirle, Alfonso... Ahora, no hay que hablar más de la universidad. No, para nada, porque nosotros... Obviamente nuestros hijos han ido a la universidad. No, iban a la universidad, y entonces no podemos en ningún momento estar hablando mal de eso, sino que quiero dar a entender es que en el mundo están pasando cosas impresionantes, Alfonso. Y uno se pone a analizar, hay un estudio que habla que, por ejemplo, comparando la educación con la medicina, Alfonso, la medicina ha avanzado impresionantemente en el mundo, mientras que la educación no. O sea, hay una gráfica que sale donde la educación está muy... Es decir, no ha llegado... La medicina ha avanzado muchísimo en comparación a la educación. Y la educación no. La educación de la medicina. No, la educación corriente. La educación corriente. Yo pensé que era únicamente por medicina, ¿no? No. La educación común y corriente. Entonces, ¿cómo comparamos eso para que veamos que es cierto? Imagínese hace 50 años, Alfonso. Bueno, usted ya había nacido, ¿no? A ver, creo que sí. Piénselo. Yo creo que sí. Yo también. Pero hace 50 años usted, imagínese un quirófano, de hecho entra a internet y mire un quirófano de hace 50 años, y mire un quirófano del día de hoy.
Si en este momento, digamos que hiciéramos algo que es transportarnos en el tiempo, sí, y nos fuéramos a un quirófano de hace 50 años y tomáramos una foto, sí, ¿cierto? O hiciéramos algo todavía más arriesgado, trajéramos esos médicos ahí haciendo una cirugía y los trajéramos al día de hoy, que vieran todo lo que hay hoy en día, en una clínica, sí, en claro, un hospital donde hay aparatos, quedarían asustados y de pronto creerían que estaban en... ¿Por qué usted únicamente con la medicina? ¿También No, puede ser con todo, Ah, con todo. Es que voy avanzando en el tema. Ah, ya. Voy avanzando en el tema. De hecho, hay un joven que se llama, me tocó anotar el nombre Sí, porque claro, es Lin Din Win. Es un chico que está haciendo, creo que cuarto primaria. ¿En dónde? Creo que japonés o chino. ¿Pero un niño? Un niño. Y se ha dedicado a desarrollar programas para celulares. Se ha vuelto famoso, está ganando muchísimo dinero. Ah, no, pues... Aprendizaje invisible, Alfonso. No, yo imagínese. le tengo una anécdota más cercana. Pero déjeme termino el Yo le concepto. tengo una anécdota, antes de que me olvide. No. Yo le tengo una anécdota más cercana. Sí, le tengo el concepto. Mire, ese niño vio que habían pajaritos, no sé si usted se ha dado cuenta que hay ventanales parecidos a los que tenemos acá, donde el pajarito iba y se chocaba y se moría. Y el niño sufría cada vez que veía un pajarito estrellado en un ventanal. Entonces se inventó un aparato para que cuando el pajarito viniera, alguna señal le hiciera y no se estrellara contra él. Eso se llama aprendizaje invisible. Sí, claro. Niños que investigan bajo el sentimiento, ¿no? Que es un sentimiento, y le contribuyen a la humanidad. Pero ese chico no se quedó ahí, Alfonso. Sí. Apenas con cuarto primaria, está diseñando unos programas impresionantes para celular. Y esos programas... ¿Qué edad puede tener el niño? Creo que tiene 7 años. Bueno. Creo que tiene 7 años. Es que mi anécdota es de 7 años. Siga con su anécdota, por favor. Es que resulta que hace 2 años me encontré con un señor en la casa y me dijo, hombre, Alfonso, yo estoy llamando, ¿qué pasó? Le dije, mano, es que el celular mío está dañado, pero ¿por qué no lo lleva? Le dije, lo llevé a Movistar, lo llevé a todos y no me lo arreglaron, entonces lo voy a cambiar. Y entonces el niño, un niño de 7 años... Ajá. Estaba escuchando y le dijo, papi, dígale que me lo preste. Porque cuando uno tiene 7 años no hablan directamente con uno, sino que le dijo al papá, papi, dígale que me lo preste. Le dije, pero que le preste. No, preste si le dará. Se lo presté y en 15 minutos me arregló el celular. Bueno, de 7 años tenía. Yo le pregunté al señor, ¿cuántos años tiene el niño? Dijo, tiene 7 años. Por eso es que yo le dije que lo prestara. Entonces yo digo, ¿ese niño nació con un chip o qué? A ver, Alfonso, lo que sucede es que hoy en día la educación ha querido avanzar, ¿cierto? Pero colocaron inicialmente en las aulas de los colegios y de las escuelas, colocaron televisores, ¿no? Sí. Para que les dieran educación, porque ahora se puede ver por televisión un programa, y entonces enseñan. Y colocaron computadores también. Ajá. Entonces usted ahora ve que en todos los colegios, universidades, en toda parte hay un computador. Sí. Pero ¿cuál es el problema, Alfonso? Que ese computador solo lo utilizan para hacer cosas del trabajo que le pusieron ahí, no lo dejan a que sea libre, que sea espontáneo, que investigue, porque si lo ven ingresando a otro lugar de una ley, dicen, ojo, porque usted solo puede ingresar a tal página que yo le digo. Ajá. Entonces, están coartando la posibilidad de que hayan genios en el mundo. Sí, cierto. Entonces, estos chicos salen del colegio o de la escuela, llegan a su casa, y allá tienen un computador, porque el papá les compró un computador, y empiezan a desarrollar una serie de cosas impresionantes, Alfonso. Tengo otra anécdota. De hecho, ya termino. Pero le tengo otra anécdota. Sí. De hecho, en Finlandia contrataron 5.000 niños para enseñarle a profesores a manejar computadores. De allá es una de las marcas más importantes de celular, exactamente. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que el aprendizaje invisible es algo que se está dando el día a día. ¿Y por qué lo traigo a colación? Antes de que usted dé su anécdota. Sí, claro. Porque nosotros desarrollamos algo que se llama Network Marketing Multinivel, red de mercadeo, y las capacitaciones que maneja Misión Éxito a nivel nacional e internacional no las consiguen en ninguna universidad, Alfonso. Eso es aprendizaje invisible. Son vivencias, son resultados de líderes a nivel nacional e internacional que han logrado con esa información llegar muy lejos, Alfonso. Entonces, todo esto tiene que ver con el aprendizaje invisible. Hoy en día, esta industria, porque esto es una industria que está a nivel mundial, es la que más resultados económicos está dando en el mundo, pero ninguna universidad enseña cómo se hace, porque es que esto no se enseña, esto se hace. Ahí es donde está la diferencia.
Entonces me gustaría escuchar la anécdota. No, es que me encontré con un ingeniero de sistemas, que era un educador, y entonces resulta que le dije, ¿qué más? ¿Cómo va en la universidad? Yo no me retiré, puse un restaurante, dijo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Dijo, no, porque yo daba clases de sistemas, y entonces me tocó retirarme porque era un tormento llegar a la clase. Yo llegaba a la clase, acá en la clase, y ellos me enseñaban, no, profesor, no, profesor, no, profesor, y entonces yo fui y le dije al rector, mira, me excusa, yo no vuelvo más acá, claro. Y tiene un restaurante. Claro. Tiene un extraordinario restaurante y además él nos ve el programa porque nos dijo que le agradaban mucho esos temas de liderazgo. Pero es cierto, él me dijo, no, era un tormento. Yo llegaba a la clase y ellos ya sabían el tema. Y eso que yo rebuscaba, le decía a mis hijos que me ayudaran a preparar el tema y llegaba preparado. No. Mire, hoy en día... Lo que dice usted es cierto. Entonces, eso se llama aprendizaje invisible. Porque como eso no está avalado por nadie, entonces es un aprendizaje que cada No, pero yo sí realmente estoy asombrado con los niños de hoy. Sí. Que parece que tuvieran un chip por dentro. Ellos nacen con un chip o alguna cosa. Voy a volver a... Debe hablar de un tema de esos parecidos. Sí, me voy a enfocar en algo. Hace 50 años, vamos a volver a los 50 años. 50 años. Si usted se encontraba... le tengo otra anécdota ahorita mismo. Él se acuerda, cada vez que le nombro 50 años se acuerda una anécdota. Resulta que hace 50 años, Alfonso, usted veía al profesor, sí, ¿cierto? Sí, claro. Y el profesor, la única forma que tenía de poder ilustrar a los jóvenes era tablero, leyendo libros. Leyendo. Entonces, habían los chicos, se sentaban en el piso o en el pupitre, sí. Y el profesor empezaba a hablar, por ejemplo, de París. Sí. París, que tiene yo no sé qué, la ciudad luz, tiene una torre hermosísima de tantos pisos, y los niños eran así lelos escuchando al profesor. Imaginándose. ¿Por qué se imaginaban? Porque en esa época no había ni internet, ni había nada de lo que hay ahora. No. Hoy en día, un profesor llega a una clase de ciencias naturales, por ejemplo, sí. ¿Cierto? O de biología. Sí. Y entonces los niños se la pasan viendo Discovery Planet. Y resulta que ahí le explican paso a paso cómo funciona esa materia, y llega el profesor a dar la materia, que era lo que usted decía ahora, y resultan los niños diciendo, el profesor, eso no es así. Según lo que yo vi en Discovery Channel, eso es tal y es porque tal cosa, y que la membrana, y que el núcleo, y que la célula, y el profesor casi que queda, le pasa lo de su amigo, queda ahí que no hay que hacer, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque hoy el Internet, las comunicaciones hacen posible que haya un aprendizaje invisible, Alfonso. Eso es interesante. Por eso el tema es muy interesante. ¿Cuál era la otra tendencia? No, es que usted está hablando mucho de la edad. Sí. Aquí había un arborizador que ya murió, que era Armando Puyana. Él hizo una renovación, todos los centros comerciales que más importantes los hizo él, Cañaveral y toda esa cuestión. Entonces un día yo le dije, bueno, usted ha tenido éxito, ¿qué es lo que no le gusta que le digan? ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué? No me gusta que me digan viejo. ¿En serio? ¿Usted me lo está diciendo después? No. Bueno. Ya me hizo acordar de otra anécdota. A ver, mi padre me contaba que una vez, vuelvo a los 50 años, hace algún tiempo, había hubo un tipo en Bucaramanga que era un lector impresionante. Y él agarraba y se desaparecía un mes. Y en ese mes se la pasaba leyendo. Y después del mes volvía a aparecer y decía, no, estuve en Europa. Y en Europa tal cosa y tal otra, y Europa yo no sé qué. Y todo el mundo era, y lo atendía y le fascinaba llevarlo a la casa porque el tipo era el único que podía viajar a Europa. De Europa, sí, claro. Y hablaba de Europa con una propiedad. Pero se perdía un mes y era leyendo. Era leyendo, para poder llegar Claro. En cierta forma a cañar, ¿no? Sí, claro. A que los demás lo valoraran. Y conseguía unos puestazos impresionantes. ¿Ah, sí? El tipo se volvió un experto en eso. Y la gente quedaba convencida que había bajado en Europa. ¿Qué estaba haciendo él, Alfonso? Aprendizaje invisible. Aprendizaje ¿Sí me invisible. entiendes? Sí, claro. Entonces, eso hoy en día es muy fácil desarrollar actividades paralelas o actividades donde usted dice, bueno, yo voy a hacer un plan B, voy a empezar a investigar sobre algo y se vuelve experto. Nuestro amigo que visitamos ayer, me gustó mucho lo que está haciendo con un aceite. Aprendizaje invisible. Aprendizaje invisible. No ha ido a una universidad y para mí es uno de los mejores chefs que hay en Bucaramanga. Sí, señor. ¿Cómo se llama? Zoilo Santamaría. Bueno, un es gran hijo de Zoilo Santamaría Otero, que fue alcalde de Piedecuesta y tuvo una empresa, uno de los primeros avicultores colombianos. Precisamente Santander es pionero a nivel nacional de la avicultura por el padre de Zoilo Santamaría, que nos está viendo a esta hora. Exactamente. ¿Usted aprendió? Mire que uno lo ve a él con la propiedad que habla, pero es que se ve que sabe. Y eso no se lo enseñaron en ninguna universidad, claro. Ni en el colegio, no. Él dijo, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero investigar, quiero volverme un experto. Yo le voy a repetir lo que dice, le voy a repetir algo que hemos mencionado acá.
de los 10 mejores periodistas de Colombia, de los 10, ninguno se graduó de periodista en una universidad, de los 10. ¿A qué cree usted que se deba eso? Le voy a decir una cosa. ¿Aprendizaje invisible? Aprendizaje invisible. Bueno. El mejor médico de Bucaramanga no es médico. Ya lo hemos dicho. ¿Sí? Sí, bueno, sí. no oí el nombre, pero el mejor médico de Bucaramanga no es médico. Y es profesional. Y es profesional, estamos de acuerdo. Entonces, mire que el aprendizaje invisible hace algún tiempo la gente no lo había tomado en cuenta. Estos dos hombres que les nombré ahora se dieron a la tarea de investigar y descubrieron y tienen una serie de conferencias sobre el tema. Sí. Y ya lo hacen abiertamente. ¿Y qué mensaje le estamos mandando a los sistemas educativos, Alfonso? Que tienen que ser un poquito más dados. Que se pongan a tono. Que se pongan a tono. Que se pongan a tono con lo que está pasando. Porque si no, la gente va a empezar a generar ideas y así los que están haciendo negocio. Yo no sé, aquí, por ejemplo, hay muchas entidades que capacitan a la gente cómo ser un buen empresario. Sí. Pero uno va, es pura teoría y no se pone a tono con lo que está ocurriendo. Estaba hablando con un amigo de eso, que fue a visitarlo a la Cámara de Comercio, que le mando un saludo, se llama Laercio Bejarano, y es un conferencista de la Cámara de Comercio, tiene su propia empresa y todo esto, y me hablaba de eso. Y dice, estamos trabajando con gente, pero uno no ve que la gente avance. La gente no está avanzando porque son, digamos que son como herméticos las empresas, y hay algo muy delicado que pasa, y lo digo con toda la autoridad porque trabajé 20 años en el sector financiero. Y yo me acuerdo que traían a un gurú en Colombia que era un experto en capacitación para que nos entrenara para atender al cliente, servicio al cliente. Y nos tenían un sábado y un domingo allá aprendiendo, ¿sí? Pero hay algo que yo veía, una falla que hay, que a veces los ejecutivos mandan a los empleados y ellos no van. Entonces, no tiene lógica. Claro. El ejecutivo a veces cree que se las sabe, el dueño cree que se las sabe todas, el gerente cree que se las sabe todas, o el subgerente, o la persona que tiene un poco más de rango, y no se entera de lo que se vive allá. Entonces se crea un conflicto ahí porque no está todo el mundo engranado. Mire, Alfonso, en las grandes empresas del mundo hoy en día reúnen a todos los empleados, contando desde la señora que lleva los tintos, desde el vigilante, del mensaje, todo el mundo, y hacen algo que se llama lluvia de ideas. Y a veces las ideas más importantes de la empresa han salido de esos niveles, eso es cierto. Los niveles de abajo. ¿Por qué? Porque ellos se relacionan más con el cliente que el mismo gerente. Usted, es una anécdota vieja, yo creo que usted la ha dicho. Cuénteme. ¿Cómo hizo Colgate para vender más? ¿Usted recuerda? No, dígala a ver si me acuerdo. Sí, ¿cómo hizo Colgate para vender más? Dígame. Hicieron esa lluvia de ideas, inclusive fue en Miami, una lluvia de ideas, y entonces el que dio la idea fue uno de los mensajeros. ¿Y cuál era la idea? Muy fácil, ¿quieren vender más? Auméntele la... el poquito. El poquito. y realmente, sí, claro. Lógico. Y anteriormente las cremas Colgates eran chiquitas, y ahora entonces le aumentaron. Esa fue algo tan sencillo. Sí, algo tan sencillo. Y la dio un mensajero, no la dio un ejecutivo. Porque es que, Alfonso, el mensajero, hablando de digamos, los servicios públicos, el mensajero, el vigilante es el que se da cuenta, el que se queja, el que no se queja, el que habla, el que no habla, el que dice, no, es que esto debería tener tal cosa, y el gerente nunca se entera. Sí, claro. ¿Sí? Pero bueno, nos salimos del tema un poquito, pero lo que quiero decir... No, claro, es de lo mismo. No, eso es verdad, eso, no, es de un tema pero yo le digo una cosa, lo más triste es que de pronto ese mensajero ni siquiera le dieron una bonificación por eso. Sí, eso es lo más triste. Eso es lo triste, y a veces las ideas grandes que salen de la gente hay que ayudar a que sigan generando ideas. Sí. En los países nuestros de Latinoamérica, como la gente, los salarios son tan pequeños, los empleados ganan muy poco. Ganan muy poco, y cuando alguien tiene ideas maravillosas, no los tienen en cuenta para nada. Sí. Y tampoco los promueven y los ayudan. En una época era muy fácil, en la época en que, hace 50 años, así cuando yo entré, bueno, no entré hace 50 años, pero cuando entré a trabajar yo entré como mensajero. Y terminé como su gerente administrativo. Pero ahí ya conté parte de mi historia que le queda viendo un poquito, ¿no? Sí. Pero ¿cómo hacerle comprender a la gente que lo más importante para triunfar en la vida no es pensar en el dinero? Yo no sé, cuando me lo contaron a mí, yo no lo creía. Yo decía, pero yo iba a las conferencias, entrevistaba a la gente importante que ha hecho dinero y me decía, no, lo primero que usted tiene que pensar
en tener éxito no hacer las cosas por dinero. Sí. La gente no comprende eso. Tal vez el señor que está allá dice, pero ¿cómo es eso lo que dice el señor si yo tengo que pagar mañana el recibo del agua y no tengo cómo? Ah, sí. Exacto. Entonces, tenemos que dedicar un Ya tema. ese tema lo tengo y... Hágame el favor, no porque quiero- para explicarle. Sí. Cuando a mí, yo ya lo comprendí. Yo lo entendí también. Usted lo ha entendido porque es un líder y es un hombre que triunfa. Pero otra persona que vaya y le diga, oiga esto, hermano, no piense, pero ¿cómo? Eso tiene que ver mucho con lo que hablamos, el mensaje que mandé en radio. En Me estos falta un días. minuto, ¿yo? Sí. De lo que uno se Sí. enfoca más en lo urgente que en lo importante. Sí, es que hay que indicar que Carlos Senado todos los días a las 5 de la mañana en Radio Melodía da un mensaje de 1 minuto y medio sobre un mensaje extraordinario. Sobre eso, sobre cosas puntuales. Sencillas y puntuales. Que si uno las practica durante el día le va bien, ¿no? De hecho, hemos aprendido así, ¿no? Sí, claro. Hemos ido en el camino. Exacto. Pero quiero decirle ya para redondear y para terminar el tema, porque se nos acabó lástima, Sí, claro. pues, está muy bueno el tema, ¿sí? Sí. El aprendizaje invisible hoy en día, mire, detrás de esa cámara, Alfonso, que usted ve, está mi hija, 21 años. Claro. Y ella se volvió editora, sin ser editora. Víctor, y es una, no, y además que me tiene asombrado, a sus 21 años es una gran empresaria. Bueno, ¿no? y aprendizaje invisible. No por eso. ¿Y por qué cree usted que ha Pero desarrollado esa habilidad? Es empresaria exitosa, ¿sí? Ujú. Que la condecoraron hace unos 15 días, Sí. exactamente, y ahora es una gran productora. Pero aprendió porque le gusta. El secreto del dinero no es enfocarse en el dinero, en lo que le gusta. Pero ahí lo que está la pasa clave. es que los nervios siempre, dice alguien que el dinero calma los nervios. Sí, Alfonso, lo que pasa es que nosotros nos dejamos llevar Sí, porque todo el mundo va para allá, entonces uno se va como un, sí, claro. como un borreguito porque allá está todo el mundo. Entonces, Ajá. cuando usted se sale de los esquemas, rompe esquemas Sí. y empieza a aprovechar el aprendizaje invisible, le va bien. Bueno. Esta charla la damos en Misión Éxito para aquellos que estén interesados. Es un tema largo, no, de aquí lo Sí. estamos tocando muy rápidamente, pero son de los temas que manejamos constantemente es para generar... Y si la dan en Misión inquietud. Éxito, hay que entrar a la página Misión Éxito. Sí, pero en conferencia, ¿no? La damos Ah, en sí, conferencia, perfecto. virtual o presencial. Entonces yo creo que ya Sí, vamos a unos ya mensajes. vámonos unos mensajes y arrancamos con Julián Loaiza, la segunda En la segunda parte.